Mi nombre es Keimin Naela Guevara Palacios. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la fecundación e implantación del cigoto. Les voy a hablar primero de esta imagen. En la semana 2 se produce la fecundación. Este es el momento en que el espermatozoide y el ovocito se encuentran en la mitad de la trompa. El espermatozoide se introduce en el ovocito y los núcleos de cada célula se fusionan en una sola, que a partir de entonces se llaman cigoto. El espermatozoide y el ovocito son células reproductoras y por tanto tienen solo la mitad de los cromosomas que tiene que ser un ser humano normal. Así, cada progenitor aporta 23 cromosomas que se unen en el cigoto o del futuro bebé. Para formar una célula humana normal tenemos que tener 46 cromosomas, la mitad de cada progenitor. Cada cromosoma está formado por millones de genes que contienen toda la información necesaria para ejecutar el programa de formar un ser humano. Los cromosomas sexuales se encuentran desde el inicio de la fecundación. El sexo del futuro bebé viene determinado en el espermatozoide que haya fecundado al ovocito. Si un cromosoma es Y, será niño. Si un cromosoma es X, será niña. Tras la formación del cigoto, este empieza a dividirse rápidamente en 2, en 4, en 8 y así sucesivamente, con lo que pocos días tiene ya miles de células. En estos días pasa por diferentes fases, en la que se denomina primero blastomera, luego la mórula y posteriormente el blastocito, mientras se transforma descendiente por la trompa hasta el útero, ya que en la semana 3 del embarazo se implanta en la parte interna del útero, que conocemos como endometrio. El blastocito se encuentra dividido en dos grupos, uno más externo y el otro más interno. El grupo interno se convertirá en el embrión y el externo en la membrana que protegerá y nutrirá durante todo el embarazo. La implantación o adherencia al útero permite que el embrión reciba un oxígeno y nutrientes de la madre. ¿A través de qué? De la sangre, para su desarrollo y crecimiento del embrión adquirido. A la pared del útero comienza a desarrollarse, para lo cual emite unas prolongaciones hacia la mucosa uterina que le permite adherirse al útero y así extraer los nutrientes necesarios ¿de quién? De la mamá. El proceso de implantación se divide en dos periodos. Un periodo preimplantario, durante el cual ocurre la preparación del endometrio, la preparación del ovocito y la aposición en un periodo implementario, a que a su vez se divide en adhesión, ruptura de la barrera epitelial e invasión. Yo les voy a hablar acá la imagen. ¿Se ve ahí? Sí. A ver, ok. Primero comenzamos con la ovulación. Este de acá es un ovario. ¿Qué es? Este es el cuerpo lácteo donde pasan los folículos de desarrollo. Sale el ovario, la ovulación, estas son las fimbrias. Este es el ovocito 2 liberado. Transcurre, ¿qué cosa? ¿Qué son estos? Estas que parecen como gusanitos son espermatozoides. Acá tenemos, a ver si lo ven, la primera mitosis, donde sigue el cigoto dividiéndose. ¿Qué pasa? La mórula. Este de aquí es el útero. De ahí baja y este se convierte en blastocito.
Y al final, donde se implanta, ¿para qué? ¿Para qué hemos dicho? Se implanta para empezar su ciclo del bebé. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Popayán Pauca Jaida Melissa. Se deja dentro de la módula una masa celular interna que estará completamente aislada del ambiente de la tromboterina. Dicha masa celular se identifica blastocisto, blástula o embrión. Un blastocisto es un embrión de 5 a 6 semanas que estará formado por más de 200 células aproximadamente. Son 3: endodermo, glándulas anejas al tubo digestivo, epitelio del tracto respiratorio, faringe, tiroides, hígado, páncreas. Es un tubo primitivo. En el mesodermo la mayoría de los órganos internos, el revestimiento de las cavidades torácicas y abdominal, órganos del sistema urogenital, tenemos el uréter, conductos reproductores y las gonadas. Sistema circulatorio, la sangre, la médula ósea, el tejido linfático, el músculo esquelético y el tejido conjuntivo. En el ectodermo tenemos un tubo neural que viene a ser el encéfalo, la médula espinal y los nervios motores. También cubierto externo del cuerpo y otras estructuras derivados en el pelo, las uñas y glándulas epiteliales. Este proceso comienza en la segunda semana, pero antes de que se lleve a cabo en la primera semana, el embrión se encarga de obtener nutrientes y eliminar desecho. Podemos decir, esto provoca que el embrión tenga un intercambio eficaz. Esta necesidad queda cubierta por la circulación uteroplacentaria. Es el sistema por el cual la sangre materna y fetal fluyen por la placenta, entran en contacto e intercambian gases y metabolitos. Este cambio se da en el día 9. Amnios es una membrana encargada de sostener, proteger, alimentar al embrión. Se forma en la pared interna del pliegue original de la pared corporal. Uno de esos pliegues que posee el amnios se forma el cordón umbilical. El corión se forman las vellosidades coriónicas para el intercambio entre la sangre materna y la del embrión. Feto, al final de la 8ª semana después de la fecundación, 10 semanas de embarazo, el embrión se le considera un feto. Durante esa fase, las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan. Cavidad amniótica es la región delimitada por el amnio. ¿Qué es un blastocito? Cuando la mórula entra a la cavidad uterina a través de la zona pelúcida, empieza a penetrar un líquido en los espacios intercelulares de la masa celular interna. Poco a poco, los espacios intercelulares llegan a confluir y por último aparece una cavidad llamada el blastocele. En ese momento, el embrión se convertiría en un blastocito. Acá podemos ver el blastocito de 7 días sumergido en el estroma endometrial. El trofoblast consta de una capa interna con células monoclonadas, el citotroplasto, que está aquí, y una capa externa sin límites celulares contra el citotrofoblasto, que es el de acá, lo azul. El embrioblasto está construido por dos capas epiblásticas, que está aquí, y por capas hipoblásticas, que está acá. Blastocito humano de 9 días. El citiotrofoblasto se observa lagunas trofoblásticas, que es lo de acá. Las células planas forman una membrana llamada membrana exocelómica, que es lo de amarillo. El disco bilaminar tiene una capa de células llamada epiblásticas, que es de forma cilíndrica, y una capa hipoblástica que tiene formas cuboidales, y finalmente un coágulo de fibrina que cierra la superficie. Este es el coágulo de fibrina. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar sobre la estación número 3, que es del disco trilaminar
Bueno, en la pregunta número 1 nos dice cuáles son las capas germinativas y sus derivadas en el desarrollo embrionario. Nosotros sabemos que son 3 capas, las cuales estas capas las vamos a nombrar, que está el endodermo, mesodermo y ectodermo. Bueno, primero vamos a hablar sobre el endodermo. Ya nosotros sabemos que el endodermo es la capa germinal formada por las células internas del embrión. Después de la gastrulación, la diferencia de estas células da lugar a diferentes estructuras. Esas estructuras nosotros sabemos y conocemos que es el hígado, está el estómago e intestino. Y también es la parte final de las vías respiratorias. Está la tráquea y el pulmón. Y en algunas glándulas como el timo, que están las glándulas tiroides y el páncreas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mesodermo. Bueno, sabemos que el mesodermo, ya como hemos dicho, que el mesodermo es la capa germinal que produce la división de las células más intermedias. Del crecimiento y diferenciación de estas células surge en el aparato circulatorio, el reproductor, que está el masculino, está el femenino y también el esquelético. Ahora vamos a hablar sobre el ectodermo. El ectodermo sabemos que es la capa germinal más externa durante la organogénesis. Esta hoja embrionaria da origen a los siguientes tejidos. Bueno, nosotros sabemos que estos tejidos está el sistema nervioso, están las vías respiratorias altas, está el epidermis, que con capa más externa de la piel, está la boca y también está la parte superior del tubo digestivo y están las glándulas mamarias. Ahora vamos a explicar, bueno, el número 2, ahora tenemos que explicar sobre la formación del tubo neural y el mesodermo. Nosotros sabemos que el tubo neural se produce a lo largo de un proceso conocido como neurulación, en el que la notocordia y el conjunto de mesodermos llevan al ectodermo a diferenciarse a neuroectodermo. Durante la gastrulación, las células epiteliales de la capa epiblasta se convierten en células mesenquimatosas que pueden migrar a estas áreas. Dichas células se invaginan para dar lugar a las 3 láminas o capas embrionarias. Ahora vamos a hablar sobre la pregunta número 3. Nos dice qué es la placa notocordial. Nosotros sabemos que es esta placa notocordial que está señalada por esta flechita y es del punto negrito. Bueno, nosotros vamos a explicar esto. ¿Qué es la placa notocordial? Bueno, es la célula pronotrocordales que se invade en el nódulo primitivo, avanza cranealmente en la línea a media hasta llegar a la placa precordal. Desde intercala en hipoblasto de manera de corto plazo. La línea del embrión consta de 2 capas celulares que constituyen la placa notocordial. Ahora nosotros vamos a hablar sobre la pregunta número 4, que nos dice ¿qué es el saco vitelino? Bueno, para nosotros, ¿qué es el saco vitelino? Bueno, acá está la imagen, estoy señalando con una flecha qué es el saco vitelino. Aquí está. Bueno, el saco vitelino es una estructura embrionaria que tiene forma de saco. Por ejemplo, lo llegan a observar, tiene una forma de saco y que se encarga de producir y transportar los nutrientes y el oxígeno hacia el embrión, o sea, que está acá en la imagen, así como elimina los desechos durante la primera semana de gestación hasta que se forme la placenta. Bueno, voy a hablar sobre la pregunta número 5, cómo se forma el sistema circulatorio primitivo. Voy a solamente hablar son 9 puntos más específicos. En el primer punto, el sistema circulatorio es el primero que funciona en el embrión. Segundo punto, comienza al final de la tercera semana. Tercer punto, el corazón late de manera efectiva desde la cuarta semana. Cuarto punto, inicialmente se forman 2 tubos endoteliales. Quinto punto, el tubo cardíaco primitivo. Sexto punto, habla sobre los plegamentos
Séptimo punto, se aproxima y se une formando uno. Octavo punto, luego se forma una pared de 3 capas. Y el noveno punto, que es el último, están los endocardios, miocardios, que entre paréntesis matrices, y epicardio. Gracias. En esta estación vamos a tratar sobre el disco trilaminar, o también denominado la gastrulación, para lo cual vamos a empezar definiendo qué es gastrulación. La gastrulación es el proceso donde se forma en el epiblasto un embrión trilaminar, lo cual está conformado por el endodermo, mesodermo y el ectodermo. A continuación les voy a mostrar una maqueta que he realizado a base de plastilina y les voy a mostrar las partes importantes que se da en esta etapa. Como bien podemos apreciar en esta maqueta que he realizado, observamos de color amarillo que es el endodermo. El endodermo es la capa más interna en las que se dividen los tejidos del embrión, o denominados capas germinativas. También encontramos aquí de color blanco es la notocorda. La notocorda sirve como el esqueleto axial, longitudinalmente del embrión. Esta notocorda da instrucción que transforman células en tejidos y órganos definitivos. También podemos apreciar estas bolitas rojitas, se denominan somitas. Las somitas son bloques independientes del mesodermo paraxial, ubicados en los costados del tubo neural. Y la notocorda. Estas somitas dan origen a las vértebras, las costillas y la base del cráneo. A continuación también podemos apreciar de color rojo, de formas cilíndricas, alargadas o podemos decir abastonadas, que son el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio es el recursor del sistema urogenital. Son dos tiras, acá, como bien observamos, son dos tiras, alargadas y planas. Esto es, no era eso. A continuación observamos el mesodermo intermedio. Aquí observamos de color azul, se denomina mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio es el recursor del sistema urogenital. Son dos tiras alargadas, acá como bien observamos son dos tiras, 1 y 2. La primera tira forma el mesodermo, esta primera tira forma el mesodermo lateral, esplánico, dando forma al sistema digestivo. Y el segundo, esta segunda tira representa el mesodermo lateral somático. También podemos apreciar aquí de color amarillo en forma de cilindro el tubo neural, esto de aquí. Como bien dije, tiene una forma cilíndrica, se subdivide en el cerebro primitivo en tres partes, que son el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. También podemos apreciar estas dos
estas dos tiras alargadas. Aquí observamos el mesodermo intermedio. Este de color rojito es el mesodermo intermedio. Es el recursor. A continuación observamos el mesodermo intermedio. Aquí observamos de color azul. Se denomina mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio es el recursor del sistema urogenital. Son dos tiras alargadas. Acá, como bien observamos, son dos tiras, 1 y 2. La primera tira forma el mesodermo. Esta primera tira forma el mesodermo lateral esplánico, dando forma al sistema digestivo. Y el segundo, esta segunda tira representa el mesodermo lateral somático. También podemos apreciar aquí de color amarillo en forma de cilindro el tubo neural. Esto de aquí. Como bien dije, tiene una forma cilíndrica. Se subdivide en el cerebro primitivo en tres partes, que son el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. También podemos apreciar estas dos tiras alargadas. También apreciamos estas dos tiras alargadas que representan las crestas neurales. A continuación voy a cubrir que vendría a ser el mesodermo. Voy a señalizar la membrana bucofaríngea y también la línea primitiva. Esto vendría a ser la línea primitiva y el nodo primitivo. Esta línea primitiva da inicio a la gastrulación. Por último, voy a hacer un corte transversal para poder ver internamente cómo queda nuestro disco trilaminar. Una vez realizado nuestro corte transversal, podemos apreciar la estructura interna, cómo queda la estructura interna del embrión. La formación del embrión trilaminar indica que todo el proceso de gastrulación se llevó a cabo. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña demostración con la maqueta que he realizado. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.